Debido a la gran aplicación del osciloscopio al automóvil actual, los productores de AIT Video han creído necesaria la realización de este vídeo, cualificando con ello al mecánico reparador de automóviles en la diagnosis de averías a través de las imágenes reproducidas por el osciloscopio. Si tuviésemos que definir de algún modo al osciloscopio, podríamos decir que se trata de un instrumento electrónico capaz de reproducir sobre su pantalla las señales eléctricas que por su constitución no son perceptibles por el ojo humano. En primer lugar, debemos destacar que la función de todo osciloscopio es la de representar tanto los valores de tensión que puede llegar a alcanzar el elemento en análisis como los tiempos de duración de dicha tensión. Veámoslo con un ejemplo. Imaginémonos un voltímetro analógico al cual le hemos colocado en su aguja de medición un lápiz. Seguidamente nos faltaría el lugar donde imprimir dichas representaciones. En este caso sería el papel. Este lo colocaríamos vertical al voltímetro y con un movimiento continuado. Con este efecto, conseguimos representar la señal eléctrica sobre el papel. Como podemos observar, el movimiento ascendente y descendente de la aguja y por lo tanto del lápiz representa las distintas tensiones que están circulando por el interior del elemento en análisis. Al mismo tiempo, ese movimiento continuado del papel determina la duración de dicha tensión, puesto que todo estado fijo de la aguja del voltímetro con el consiguiente desplazamiento del papel generará una línea recta que será constante en valor de tensión, pero variable en su duración de tiempo. Para la realización de este vídeo, hemos tomado como referencia el osciloscopio modelo IUT65. Este tipo de aparatos de diagnosis digitales tienen una doble función. Como multímetro y como osciloscopio. La alimentación del aparato se puede realizar a través de la red eléctrica o de forma autónoma mediante una batería que lleva incorporada. Veamos la utilización del aparato en su función de multímetro. Para ello, conectaremos las puntas de prueba en sus tomas correspondientes. Seguidamente, ponemos el aparato en marcha y pulsamos la opción de multímetro. Dependiendo de la magnitud eléctrica que vayamos a medir, seleccionaremos voltaje en corriente alterna, voltaje en corriente continua, resistencia, continuidades y diodos. Cuando seleccionamos la función de multímetro, el aparato representa las mediciones de forma distinta, una mediante dígitos y otra con una representación gráfica. Una vez seleccionada la magnitud eléctrica, es necesario ajustar dos factores muy importantes para que exista una máxima precisión de medición. Estos son la escala y el tiempo. La variación de las escalas se puede realizar en cualquiera de las magnitudes posibles, siendo seleccionada la más adecuada a través de la botonera, abarcando en valores de tensión entre 4 voltios hasta 880 voltios.
Es importante destacar que el valor seleccionado será el valor máximo, pero partiendo desde la línea cero que se encuentra en la mitad de la pantalla. La utilización del tiempo es otro factor importante, puesto que con cualquiera de las unidades seleccionadas, el aparato es capaz de representar durante ese tiempo las señales o incluso anomalías que puedan aparecer. Para estas mediciones podemos partir desde una duración de análisis mínima de 4 minutos hasta incluso 8 días. Estos aparatos se caracterizan también por tener una función en la que existe un ajuste automático en relación a la señal reflejada. Veamos algunos ejemplos de su utilización como multímetro. Si queremos verificar la tensión de una batería, seleccionaremos nuestro aparato en voltaje en continua. A continuación, y teniendo en cuenta el elemento en análisis, la escala más apropiada para su medición sería la más próxima a su valor máximo. Si la diagnosis del elemento, en este caso la batería, es durante un tiempo corto, la escala de tiempo bastará en su selección mínima, puesto que la diagnosis es instantánea. Si observamos la pantalla del aparato, veremos que el valor registrado aparece en la parte superior y su representación en gráfica. Como la batería es un elemento de tensión continua, lo representa con una línea recta de valor constante. Si lo que queremos verificar ahora es la tensión que genera un captador inductivo, tenemos que indicar al aparato que la señal que generan estos captadores es una señal alterna. Recordemos que en un vehículo a velocidad de arranque, el captador debe generar una señal mínima de 0,5 voltios. Si el vehículo no arranca, la escala de medición de tensión debe ser la más pequeña para una mayor precisión. Si por el contrario el vehículo sí arranca y el fallo del captador es de forma temporal, deberemos seleccionar una escala superior o la de ajuste automático. El aparato nos permite poder reflejar durante un tiempo determinado el valor de tensión y su gráfica correspondiente. Teniendo en cuenta que la señal senoidal solo será reflejada como osciloscopio y no como multímetro. Una avería posible en estos sensores es que el captador esté cortado y por lo tanto no genere señal. En este caso, la pantalla del multímetro no indicaría ni valor de tensión ni señal de trabajo. O puede ocurrir que cuando el captador adquiera temperatura interna se cortocircuite, anulando su tensión, siendo también reflejado en pantalla. En ambos casos, debemos sustituir el captador.
Si la utilización del aparato es como medidor de resistencias, ómetro, la primera particularidad a tener en cuenta, como en cualquier ómetro, es que no debe pasar corriente por el elemento en análisis. Por tanto, desconectaremos sus cables de alimentación y con nuestro multímetro en la selección de ohmios, ajustaremos nuestra escala en relación al elemento en análisis. Si su valor se desconoce, optaremos por el ajuste automático de escala o por la escala de mayor valor, la cual iremos bajando para obtener una mayor precisión. Otra de las funciones del multímetro, como ya conocemos, es la de verificar la continuidad eléctrica de un elemento. Seleccionaremos el aparato en continuidades y este refleja si existe una continuidad con una señal acústica e indicando en la pantalla un 0. Si por el contrario el elemento está cortado, no se acusará la señal acústica y aparecerá en la pantalla el símbolo de infinito, indicativo de elemento cortado. Una función final del aparato como multímetro es la medición de diodos. Con ella verificamos si el componente electrónico realiza su función correcta de dejar pasar la corriente en un solo sentido. Cuando polarizamos correctamente un diodo, se comporta como un simple hilo conductor, reflejándose en la pantalla del aparato el valor de tensión existente entre sus extremos. Si por el contrario la polarización del diodo no es la correcta, la pantalla del multímetro indicará infinito debido al bloqueo del componente, no dejando pasar la corriente. La segunda parte de esta videoproducción la vamos a destinar a la utilización del aparato como osciloscopio, representando digitalmente en la pantalla todo tipo de señales, como son señales de sensores, tiempos de inyección, oscilogramas de encendido, etc. En primer lugar, conectamos el aparato y lo seleccionamos en la opción de osciloscopio. Estos aparatos se caracterizan por ser de doble trazo. Esto indica que son capaces de representar dos señales distintas a la vez. Cada una de las zonas donde se reflejan dichas señales reciben el nombre de canales. Si lo que vamos a analizar es un solo elemento, bastará con la selección de un solo canal. Si, por ejemplo, quisiéramos reflejar dos señales, tendríamos el primer canal ya seleccionado más el canal 2, con lo que en la pantalla nos aparecen dos líneas horizontales de mayor grosor, las cuales serán los puntos de comienzo de las siguientes señales.